Capítulo 13, donde los ángeles temen pisar. Los siguientes días estuvieron llenos de gozo y victoria. El primer cambio que noté fue en mi comportamiento. Ya no era un títere, permanecía atento durante las oraciones, orando con el líder. En vez de lucirme, empecé a mostrar consideración para los otros, especialmente la muchacha sentada frente a mí de hermosos ojos negros. Supe que se llamaba Gloria. El día que di mi testimonio a la clase, ella se acercó y me estrechó la mano con dignidad como una dama. Dios te bendiga, Nicky. He orado por ti. Me causó la impresión de que quizás ella había orado para que yo cayese muerto, pero sabía que estaba genuinamente contenta de que Dios me hubiese tocado. Era evidente en su hermosa sonrisa con sus ojos negros y profundos que centellaban como las estrellas a medianoche. A la semana siguiente reuní bastante valor para pedirle que me acompañara a una iglesia cerca del instituto, donde íbamos a celebrar un servicio. Sonrió y mostró dos hoyuelos en sus mejillas cuando asintió con la cabeza. Durante el año asistimos a muchos servicios de la iglesia juntos. A pesar de que íbamos siempre en grupo, aprendí mucho acerca de ella. Nació en Arizona, su padre era italiano y su madre mexicana. Se habían trasladado a California cuando ella tenía 5 años y sus padres habían abierto una cantina en Oakland. Durante su último año en la secundaria fue salvada y se decidió a entrar en un instituto bíblico. Su pastor, el reverendo Sixto Sánchez, sugirió que escribiese al instituto bíblico. La aceptaron y se matriculó en el otoño de aquel año. Al acercarse al final del año escolar me dio la impresión de que Gloria sufría de una profunda agitación interior. La regimentación de la escuela la afectaba. Al terminar el año me dijo que creía no poder soportarla ni un año más y que no iba a regresar. Me desilusioné, pero lo hice prometer que me escribiera. Ese primer verano permanecí en Los Ángeles. Unos amigos me llevaron a su casa y me proveyeron un cuarto, pero echaba de menos a Gloria profundamente. Cuando la escuela comenzó en el otoño estaba agradecido al encontrar una carta. Ella había cumplido su promesa. Me dijo en parte los motivos que le habían causado partir de la escuela. Mi experiencia era diferente a la tuya, Nicky, escribió. A pesar de que mi mamá y mi papá tenían una cantina, había sido criada en un buen ambiente moral. Cuando me sentí salvada, pasé a una vida muy diferente. Se me enseñó que era pecaminoso copiar cualquier lujuria mundanal. No usé más cosméticos, rehusé usar traje de baño y no usaba joyas. Todo acerca de mí era negativo. Entonces, al llegar al instituto fue aún peor. Estaba a punto de estallar. Deseaba decírtelo, pero nunca tuvimos tiempo a solas. Espero que comprendas y que continúes orando por mí, pero no volveré al instituto. El segundo año en el instituto bíblico pasó rápido. Mis notas mejoraron y los demás estudiantes comenzaron a aceptarme. Tuve varias oportunidades de predicar en los servicios en las calles y dar testimonio en varias de las iglesias cercanas. En el mes de abril recibí una carta de David Wilkerson. Vivía todavía en Pensilvania, pero quería que yo regresara a Nueva York ese verano para trabajar con las pandillas en Brooklyn. Había hecho planes para alquilar un apartamento en la avenida Clinton entre Fulton y Gates. Había obtenido el respaldo de Thurman Faison y Luis Delgado, quienes trabajarían conmigo si iba. No tenía mucho dinero, pero tenían la intención de darnos alojamiento y pagarnos a cada uno de nosotros $7 a la semana. Esa noche, después de la hora de estudio, fui al despacho del decano y llamé por teléfono a David. Una llamada que él tendría que pagar. Sonó el teléfono un largo rato y al fin una voz soñolenta contestó. Gruñó que aceptaría la cuenta. David, soy yo, Nicky. ¿Ha terminado de cenar? Nicky, ¿tienes una idea de qué hora es? Seguro, chicos, son las 10 de la noche. Nicky, había una leve señal de irritación en su voz. Puede ser que sean las 10 de la noche en California, pero es la 1 de la mañana aquí. Y Win y yo hemos dormido ya 2 horas y ahora has despertado al bebé también. Pero David solo deseaba decirle las buenas noticias. Podía oír llorar al bebé de fondo. ¿Qué hay tan bueno que no podías esperar hasta mañana, Nicky? Esto no puede esperar, David. Voy a Nueva York a trabajar con usted este verano. Dios me lo ha dicho. Desea que vaya. Eso es maravilloso, Nicky, lo es de veras, pero me emociona oírlo. A Win y al bebé también. Te enviaré el boleto para el avión. Buenas noches. Permanecí despierto toda la noche haciendo planes para mi regreso a Nueva York. El viaje a Nueva York me ayudó a comprender cuánto había cambiado. Es como si toda mi vida hubiese sido afinada, hubiera revivido. Al comenzar el descenso al aeropuerto Edwill en Nueva York, mi corazón saltaba con las memorias y la excitación. Divisé la silueta del edificio Empire State en el horizonte y después el puente Brooklyn. Nunca me había dado cuenta de cuán grande era la ciudad, que se extendía hasta cubrir centenares de millas cuadradas. Mi corazón rebosaba de amor y compasión por los millones de personas allá abajo que estaban atrapadas en la jungla de asfalto, de pecado y desesperación. Se me oscurecieron los ojos de lágrimas mientras circundábamos por encima de la ciudad. Estaba triste pero contento, asustado pero esperanzado. Estaba en mi casa. David me encontró en el aeropuerto y nos abrazamos y lloramos sin avergonzarnos.
Me puso su brazo sobre los hombros y me condujo al automóvil rebosando de emoción en cuanto a su nuevo sueño. Escuchaba mientras hablaba de sus planes para el futuro, su nuevo Teen Challenge o desafío juvenil, pero podía ver que algo me turbaba y me dio oportunidad de hablar. David, ¿ha oído noticias de Israel? ¿Dónde está? ¿Está bien? David dejó caer la cabeza y al fin me miró con ojos serios. No, Nicky, las cosas no van muy bien. No lo mencioné en mis cartas porque tenía miedo de desanimarte. Supongo que debo decírtelo ahora para que puedas empezar a orar por él conmigo. Nos sentamos en el automóvil caliente en el aeropuerto mientras David me informaba acerca de Israel. Israel está en prisión, Nicky. Tomó parte en un asesinato en diciembre después de tu partida para la escuela. Está en prisión desde entonces. Mi corazón latía más rápido y sentía un sudor frío en las palmas de las manos. Dígame todo lo que sepa, David, tengo que oírlo. No tuve noticias de ello hasta que todo había pasado y le había enviado a prisión a Elmira. Fui a Nueva York a ver a la madre de Israel. Ella me dijo llorando que hubo un cambio enorme en la vida de Israel después de que aceptó a Cristo, pero que después de una gran desilusión volvió a la pandilla. ¿Qué desilusión?, pregunté. ¿No sabes? Quiere decir, cuando yo fui apuñalado, dijo que iba a vengarse de la persona que lo hizo. No, fue algo más profundo que eso. Su madre me dijo que el día que tú saliste del hospital, el señor Delgado pasó por un apartamento y le pidió acompañarle para encontrarme en Elmira al día siguiente a las 4 de la mañana. Planchó su ropa e hizo su maleta. Caminó hasta la avenida Flatbush y esperó desde las 6 hasta las 9. Por alguna razón nos encontraron a esa hora. Regresó al apartamento, tiró la maleta al suelo y dijo a su madre que todos los cristianos eran falsos. Aquella noche regresó a la pandilla. Podía sentir saltarme las lágrimas en los ojos al decirle a David: le buscamos por todas partes. Yo deseaba seguir buscándole, pero el señor Delgado dijo que nos teníamos que ir. Oh, David, si tan solo hubiésemos sabido, si tan solo hubiésemos buscado con más insistencia, un poco más de tiempo, quizás estuviera en la escuela conmigo ahora. David se sonó las narices y continuó. Después de volver a la pandilla, él y 4 muchachos más dispararon contra un muchacho de los South Street Angels enfrente del Penny Arcade. Murió en el acto. Israel admitió el asesinato en segundo grado y fue condenado a 5 años de prisión. Está todavía allí. Hubo una larga pausa y al fin pregunté a David si lo había visto u oído de él desde que fue a la cárcel. Le escribí, pero supe que él no podía contestar. No podía escribir a nadie excepto a su familia inmediata. Aún sus cursos por correspondencia tenían que ser enviados al capellán. Oré por él todo el verano siguiente y finalmente hice un viaje a Elmira para verle. Estaba a punto de trasladarle a un campamento de trabajo en Comstock y no me permitieron verle más que unos pocos minutos. Supongo que estaba bien, pero tiene que cumplir más de 3 años. Quedamos sentados un largo rato en silencio y al fin dije: creo que debemos orar por Israel. David se inclinó sobre el volante y empezó a orar en alta voz. Me volví en el asiento y me arrodillé en el suelo con los codos en el asiento. Oramos casi 15 minutos en el parque del estacionamiento. Al terminar, David dijo: hemos hecho todo lo posible por Israel ahora mismo, Nicky, pero hay una ciudad llena de otros exactamente como él que podemos todavía salvar para Jesucristo. ¿Estás listo para trabajar? Vamos, dije, pero sabía que mi trabajo no terminaría nunca hasta que yo pudiese librar a Israel. David puso en marcha el automóvil y condujo por el tráfico congestionado de Nueva York. Yo me sentía poseído por el Señor. Deseo visitar mañana a los antiguos miembros de la pandilla, dije con franqueza. Deseo hablarles acerca de Jesús. David inclinó la cabeza a un lado al dejar la carretera y frenó ante una luz roja. Mirándome dijo: me ahorraría el tiempo en hacer eso si yo fuera tú, Nicky. Muchas cosas han sucedido desde que te marchaste. ¿Recuerdas cuando te hiciste cristiano? Por poco te matan. Yo en tu lugar tendría cuidado. Hay bastante que hacer sin estrometerse en los Mau Mau ahora mismo. Solo los tontos caminan por donde los ángeles temen pisar. La luz cambió y arrancamos, girando lo bastante para pasar un autobús. Tal vez sea tonto, David, pero esta vez soy tonto por el bien de Jesús. Me acompañará y me protegerá. Quizás los ángeles teman pisar el territorio de los Mau Mau, pero yo voy con Jesús. David sonrió y asintió con la cabeza al entrar a la avenida Clinton. Parando el auto enfrente de una casa de apartamentos me dijo: él es tu guía, yo no. Haz lo que él te diga y conseguirás victorias. Ven, deseo presentarte a Turman y a Luis. Al día siguiente fue el gran día. Pasé despierto casi toda la noche orando. Me vestí de traje y corbata vistoso. Tomé mi Biblia nueva, encuadernada en cuero bajo el brazo, y me dirigí hacia el proyecto Fit Green. Iba en camino a visitar a los Mau Mau. La ciudad no había cambiado mucho. Algunos de los edificios más viejos habían sido condenados y tenían las ventanas entabladas, pero el resto estaba exactamente como lo había dejado hacía 2 años.
pero yo había cambiado, había aumentado en peso y llevaba el pelo cortado, pero la mayor diferencia iba por dentro, era un nuevo Nicky. Al cruzar la calle Washington Park, el corazón me latió más rápido, buscaba a los Mau Mau. Sin embargo, por primera vez estaba preocupado de cómo saludarles y de lo que dirían al verme. ¿Cómo debo presentarme? No tenía miedo, solo deseaba sabiduría para enfrentar la situación para la gloria de Dios. Al salir del parque reconocí un grupo de los Mau Maus apoyados contra un edificio. Las palabras de David relampagueaban por mi mente. Solo los tontos caminan por donde los ángeles temen pisar. Pero susurré una oración para que el Espíritu Santo me acompañara y me acerqué a la pandilla de holgazanes. Había unos 13 muchachos en el grupo. Reconocí a Willy Cortés y dándole una palmada en la espalda dije: Willy, chico. Volvió y me miró fijamente. No me digas que tú eres Nicky. Sí, hombre, soy Nicky. Hombre, pareces un santo o algo así. Cállate, chico, acabo de llegar de California. Las cosas me van bien, soy cristiano y estoy estudiando. Me asió por los hombros y me hizo voltear varias veces, inspeccionando el traje y mis facciones. Hombre, Nicky, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Entonces, dirigiéndose a los otros miembros de la pandilla que me miraban fijamente y con curiosidad, dijo: Oigan, muchachos, quítense el sombrero, este es Nicky. Era una vez nuestro presidente, era un gran tipo, hizo historia con los Mau Mau, era el más duro de todos. Los muchachos se quitaron el sombrero. Willy Cortés era el único del grupo que reconocí. La mayoría de estos muchachos eran más jóvenes, mucho más jóvenes, pero estaban impresionados. Habían oído hablar de mí y se acercaron extendiéndome la mano. Puse el brazo alrededor del hombro de Willy y le sonreí. Willy, vamos a pasear por el parque, quiero hablar contigo. Partimos del grupo caminando hacia el Washington Park. Willy marchaba lentamente a mi lado con las manos en los bolsillos, arrastrando los zapatos en el concreto. Willy, rompía el silencio, quiero decirte lo que Cristo ha hecho en mi vida. Willy no alzó la cabeza, pero continuaba marchando mientras yo hablaba. Le dije cómo sentía como miembro de la pandilla hace 2 años y cómo había dado el corazón a Cristo. Le expliqué cómo Dios me había conducido desde la selva de asfalto hasta el lugar donde era un ser humano. Willy me interrumpió y podía notar que su voz temblaba. Oye, Nicky, déjame, ¿quieres? Me hace sentir mal. Cuando hablas, algo sucede en mi pecho, algo te ha cambiado. No eres el mismo viejo, Nicky, me asustas. Tienes razón, Willy, algo me ha cambiado. La sangre de Cristo me cambió y me lavó hasta limpiarme. Soy un hombre diferente, no temo más, no odio más. Ahora amo y te amo a ti, Willy, y deseo decirte que Jesús también te ama. Llegamos a un banco e invité a Willy a sentarse. Se sentó y alzó los ojos hacia mí. Nicky, dime más acerca de Dios. Por primera vez en mi vida me di cuenta de la importancia de hablar a mis amigos acerca de Cristo. Podía ver la soledad en su cara, la ignorancia, el temor. Él era exactamente como yo había sido 2 años antes, pero ahora deseaba indicarle el camino para salir. Me senté a su lado y abrí la Biblia en los pasajes que tenía marcados con lápiz rojo. Leí sosegadamente los versículos de la Biblia acerca del pecado del hombre. Cuando leí porque la paga del pecado es muerte, Willy me miró con temor en la cara. ¿Qué quiere decir, Nicky? Si soy pecador y si Dios va a matarme por pecar, entonces, ¿qué puedo hacer? Quiero decir, hombre, tengo que hacer algo, ¿qué hago? Tenía los ojos locos de excitación y saltó en pie. Siéntate, Willy, no he acabado, déjame mostrarte el resto. Dios te ama, no desea que vayas al infierno. Te ama tanto que envió a su único hijo para pagar el precio de tu pecado. Envió a Jesús a morir por ti, que tú puedas tener vida eterna. Y Willy, si tú la recibes, si tú le confías, Él te salvará. Willy se dejó caer en el banco con una expresión de desesperación en la cara. Quedé mirándole, las lágrimas brotaban en mis ojos. Cerré mis ojos y empecé a orar, pero las lágrimas se escaparon por los párpados bien cerrados y corrieron por mis mejillas. Cuando abrí los ojos, Willy lloraba también. Willy, ¿sabes lo que es arrepentirte? Sacudió la cabeza. Quiere decir cambiar, volverse, Willy. Si no te importa, deseo que hagas algo. Quizá hiera tu orgullo, pero voy a orar por ti. ¿Quieres arrodillarte? No tenía ninguna idea de que Willy respondería. La gente caminaba por la acera precisamente frente al banco donde estábamos sentados, pero Willy asintió con la cabeza y sin vacilar se arrodilló en la acera. Alzando la mirada hacia mí, dijo: Nicky, si Dios pudo cambiarte a ti, puede cambiarme a mí también. ¿Quieres orar por mí ahora? Le puse las manos en la cabeza y empecé a orar. Sentí temblar su cuerpo bajo mis manos y le oí gemir. Comenzó a orar. Los dos orábamos en alta voz, muy alta. A través de mis lágrimas grité: Dios, toca a Willy, toca a mi amigo Willy, sálvale, que sea un líder para dirigir a otros hacia ti.
Willy oraba en una voz alta y torturada. Jesús, Jesús, ayúdame, ayúdame. Se esforzaba por respirar mientras lloraba y exclamaba, oh Jesús, ayúdame. Permanecimos en el parque el resto de la tarde. Al anochecer, Willy regresó a su apartamento prometiendo llevar el resto de la pandilla a mi cuarto a la noche siguiente. Yo me quedé mirándole desaparecer en el crepúsculo estival. Aún por detrás se podía notar la diferencia. Algo había fluido a través de mí a Willy Cortés. No creo haber regresado caminando hacia la avenida Clinton. Aquella tarde flotaba, alabando a Dios con cada respiro. Recordaba haber corrido por el amplio campo enfrente de nuestra casa en Puerto Rico, agitando los brazos y tratando de volar como un pájaro. Aquella noche levanté la cabeza y respiré profundamente. Al fin estaba volando. Pasé el resto del verano con la pandilla predicando en las calles y aconsejando a los muchachos. Ayunaba regularmente, absteniéndome de comer desde las 6 de la mañana del miércoles hasta las 6 de la tarde del jueves. Descubrí que cuando ayunaba y pasaba el tiempo orando sucedían cosas en mi vida. Había estado escribiendo a Gloria. Recientemente sus cartas tenían un tono caluroso y amistoso como si disfrutara de escribirme. Sus planes para el año venidero eran vagos todavía y pasé mucho tiempo orando por ella. 2 semanas antes de regresar al instituto, un comerciante cristiano de la Junta Consultiva de David vino con un cheque. Dijo que los hombres deseaban darme algo extra por el trabajo que había hecho y sugirió que usase el dinero para comprar un boleto de avión a Puerto Rico para visitar a mis padres antes de regresar al instituto. Fue lo más emocionante en mi vida. Llegué a San Juan a una hora avanzada de la tarde del lunes y tomé un autobús a Las Piedras. Anochecía cuando descendí del autobús y me dirigí por el pueblo hacia la senda familiar que ascendía a la colina cubierta de hierba, a la casa blanca de madera en lo alto. 100.000 memorias corrieron por mi corazón y mi mente. Alguien gritó, ¡Es Nicky! ¡Es Nicky! Vi a un hombre corriendo delante de mí, colina arriba, para informar a mamá y a papá que yo había regresado a casa. Unos segundos más tarde, la puerta se abrió de par en par y 4 de los muchachos más jóvenes salieron volando colina abajo. No los había visto desde hacía 5 años, pero los reconocí como mis hermanos. Detrás de ellos, con la falda volando al aire, vino mi madre. Tiré la maleta y corrí colina arriba para alcanzarlos. Nos encontramos en un torbellino de gritos alegres, lágrimas y abrazos. Los muchachos trepaban sobre mí, arrojándome al suelo en una lucha feliz. Mi mamá estaba de rodillas, abrazándome el cuello y sofocándome a besos. Recobrando la calma, vi que 2 de los muchachos más jóvenes habían corrido para buscar mi maleta y la llevaban senda arriba hacia la casa. Alcé los ojos hacia la casa y allí, erecta y alta, estaba la figura solitaria y poderosa de papá que me miraba senda abajo. Lentamente me acerqué hacia él, quedó quieto, erguido, mirándome. Entonces me eché a correr y él descendió a los peldaños, lentamente en mi dirección, hasta que él también se echó a correr y me encontró enfrente de la casa. Tomándome en sus brazos grandes como los de un oso, me levantó del suelo y me abrazó contra su pecho. Bienvenido a casa, pajarito, bienvenido a casa. Frank le habría escrito a mamá y a papá que mi vida había cambiado y que estaba en el instituto en California. Se había corrido la voz de que era cristiano y aquella noche muchos de la iglesia de las Piedras vinieron a visitarme. Me dijeron que otros tenían deseos de venir, pero temían visitar la casa del brujo. Creían que papá podía comunicarse con los muertos y a causa de su superstición temían acercarse a la casa. Sin embargo, deseaban tener un servicio en la casa de uno de los cristianos y me pidieron que predicase y que diese mi testimonio. Les dije que tendríamos el servicio, pero que sería en mi propia casa. Se miraron y el líder del grupo dijo, pero Nicky, muchas de nuestras gentes temen a los demonios. Esta gente teme a tu papá. Les dije que yo arreglaría todo el asunto y que mañana por la noche tendríamos un gran servicio cristiano en mi casa. Más tarde, esa misma noche, cuando papá supo lo que teníamos planeado, se opuso violentamente. No lo permito, no habrá ningún servicio cristiano en esta casa. Esta gente va a arruinar mi negocio. Si tenemos un servicio cristiano, los otros no vendrán más y me arruinaría como espiritista. Lo prohíbo. Mamá le riñó, ¿no puedes ver cómo el Señor ha cambiado a tu hijo? Debe haber algo en esto. La última vez que lo viste era como un animal, ahora es predicador, un ministro cristiano. Tendremos el servicio y tú estarás presente. Era raro que mamá riñera con papá, pero cuando lo hacía siempre conseguía lo que deseaba. Esta vez tuvo éxito también. A la noche siguiente la casa estaba repleta de gente del pueblo, así como varios predicadores que habían venido de otros pueblos cercanos. Hacía un calor intenso. Mientras yo estaba de pie al frente de la sala relatando mi testimonio, di muchos detalles de cómo el demonio me había tenido en su poder y de cómo fui libertado por el poder de Cristo. La gente hablaba mucho mientras yo predicaba, murmurando su aprobación y a veces gritando y dando palmadas de alegría cuando yo describía los
acontecimientos de mi vida. Al terminar el servicio les pedí que bajaran la cabeza, entonces, invitando a aquellos que desearan aceptar a Cristo a pasar al frente, a arrodillarse, cerré los ojos y oré en silencio. Hubo alguna conmoción y podía sentir que algunos estaban acercándose. Les oí llorar al arrodillarse delante de mí. Yo continuaba orando con los ojos cerrados y el rostro levantado hacia el cielo. Podía sentir el sudor correr por mi cara, por las espaldas y gotear por mis piernas. Estaba completamente mojado de sudor por el calor que había generado al predicar, pero tenía la impresión de que Dios estaba obrando y continuaba orando. Entonces oí a una mujer de rodillas delante de mí comenzar a orar. Reconocí la voz y abrí los ojos en gozosa incredulidad. Allí, arrodillada delante de mí, con la cara hundida en su falda, estaba mi madre y dos de mis hermanos menores. Caí de rodillas delante de ella y la abracé sollozando. Oh, Nicky, hijo mío, yo también creo en Dios. Deseo que Él sea el maestro de mi vida. Estoy cansada hasta la muerte de demonios y de espíritus malos y quiero que Jesús sea mi Salvador. Entonces comenzó a orar y escuché la misma voz que una vez me había enviado a mi alcoba y más tarde bajo la casa gritando: loca e histérica, te odio. Ahora oí esa misma voz clamando a Dios por su salvación y grandes sollozos sacudieron mi cuerpo mientras ella pedía perdón. Por favor, Dios querido, perdóname por haber faltado a mi hijo. Perdóname por haberle echado de casa. Perdóname por mi propio pecado y por no haber tenido fe en ti. Ahora creo en ti. Sálvame, oh Dios, sálvame. Abrí los ojos y abracé a mis dos hermanos menores, uno que tenía 15 años y otro 16, y nos unimos de rodillas orando y dando alabanzas a Dios. Al fin me levanté en pie y miré a la muchedumbre. Muchos otros habían venido y estaban arrodillados en el suelo orando y llorando. Fui de uno a otro poniendo mis manos en su cabeza y orando por ellos. Finalmente me paré y miré hacia el fondo de la sala. Allí, contra la pared opuesta, estaba en pie la figura solitaria de papá, alzándose alto y derecho por encima de las cabezas inclinadas. Nuestras miradas se encontraron por largo rato y podía ver su mentón temblar. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero dio una vuelta y rápidamente salió de la sala. Papá nunca hizo una profesión de fe pública, pero su vida se ablandó mucho desde entonces, y desde aquella noche no hubo nunca más ningún servicio espiritista en la casa de los Cruz. 2 días más tarde volví a Nueva York y uno de los pastores locales bautizó en agua a mi madre y a la semana siguiente a 2 de mis hermanos. Permanecí en Nueva York menos de una semana antes de partir para California y mi último año de escuela. La noche antes de mi partida hubo una gran reunión para jóvenes en la iglesia de Dios Juan 3:16. Hicimos un gran esfuerzo para persuadir a los Mau Mau a que vinieran. Me había hecho amigo de Steve, un nuevo presidente, y me dijo que si yo iba a estar allí, él aseguraría que los miembros de la pandilla vinieran al servicio. Antes de comenzar el servicio yo estaba en el vestíbulo examinando los antiguos agujeros hechos por las balas 2 años atrás, cuando los Mau Mau comenzaron a llegar. Vinieron más de 85, la pequeña iglesia estaba completamente llena. Al entrar les grité: hombre, esto es el territorio de Dios, quítense el sombrero. Obedecieron de buena gana. Un tipo estaba de pie en una esquina al fondo del vestíbulo con una de las muchachas. Gritó: Nicky, ¿se permite que abrace a mi amiga aquí? Contesté gritando: sí, hombre, pero besos no, ni ningunas caricias. El resto de la pandilla se rió a carcajadas y avanzó hacia el santuario. Al final del servicio el pastor me pidió que diera mi testimonio. Me volví y miré a los muchachos. Sabía que iba a partir al día siguiente para California y de repente sentí un escalofrío correrme por el espinazo. Algunos de los muchachos estarían muertos o en prisión antes de mi regreso. Prediqué como un moribundo a moribundos. Olvidé reprimir mis emociones y vacié mi corazón. Ya estábamos en la iglesia, hacía 2 horas, pero prediqué 3/4 de hora más. Nadie se movía. Al terminar, las lágrimas corrían por mis mejillas y les pedí con insistencia que dedicaran su vida a Dios. 13 de los muchachos pasaron y se arrodillaron frente al altar. Si Israel estuviese aquí, uno de los muchachos que vino al altar era mi viejo amigo Héctor, el Huracán. Recordaba la ocasión en que le inicié en la pandilla y otra ocasión en que habíamos tenido una pelea legal y él huyó corriendo cuando vio que iba a matarlo por haberme robado el despertador. Ahora Huracán estaba arrodillado frente al altar. Después del servicio caminé con Huracán hacia Fit Green. Era el consejero de guerra de los Mau Mau. Puesto que yo le había persuadido a unirse con los Mau Mau, sentí una honda obligación por él. Le pregunté dónde vivía. Vivo en un apartamento abandonado. Hombre, ¿por qué no vives con tu familia?, le pregunté.
Me echaron a la calle, tienen vergüenza de mí. ¿Recuerdas? Yo era uno de los muchachos que fueron al altar contigo e Israel aquella noche en la St. Nicholas Arena. Una semana más tarde persuadí a mi padre y a mi madre a acompañarme a la iglesia y fueron convertidos. Todos tomábamos parte en las actividades de la iglesia y yo trabajaba con los jóvenes. Dejé a un lado la pandilla exactamente como tú e Israel, pero la iglesia era demasiado estricta. Deseaba tener fiesta para los jóvenes, pero los de la iglesia se pusieron a las fiestas. Finalmente me desanimé y dejé de asistir. Era la misma vieja historia. Se habían encontrado con los Mau Mau y le persuadieron a reunirse una vez más con la pandilla, exactamente como trataron de persuadirme a mí. Le dijeron que los cristianos eran bobos, hipócritas y afeminados y que la pandilla era el único grupo que tenía las respuestas verdaderas a la vida. Literalmente le evangelizaron hasta que se hizo miembro una vez más. Siguieron una serie de arrestos. Sus padres trataron de razonar con él, pero era testarudo. Al fin se enojaron tanto que le dijeron que tendría que dejar la casa si no podía conformarse a sus reglas. Decidió irse y desde entonces vivía en un viejo edificio abandonado. Algunas veces pasó hambre, dijo, pero prefiero morir de hambre que pedir cualquier cosa a mi viejo. Es demasiado estricto, no desea más que ir a la iglesia y leer la Biblia. Yo hacía lo mismo en una ocasión, pero ahora estoy donde pertenezco, con los Mau Mau. Habíamos llegado a su edificio, todas las ventanas estaban tapadas con tablas y me dijo que había un lugar detrás donde podía levantar una tabla y entrar secretamente. Dormía en una estera en el suelo. Huracán, ¿por qué fuiste al altar esta noche? Le pregunté refiriéndome a que había respondido a la invitación al altar. Fui al altar porque adentro deseo ser recto, Nicky, deseo seguir a Dios, pero no puedo encontrar las respuestas correctas. Cada vez que vuelvo hacia Él, luego lo abandono, las cosas se tornan más difíciles. Ojalá que tú volvieras a la pandilla, Nicky, quizá yo pudiera encontrar a Cristo una vez más si tú estuvieses aquí. Nos sentamos en la acera y hablamos hasta muy tarde la noche. Oí el reloj en el campanario dar las 4 de la mañana. Huracán, siento el Espíritu de Dios diciéndome que te diga esto. El reloj acaba de dar las 4 de la mañana, ya es tarde, pero si tú consientes en dar tu corazón a Dios, Él te recibirá de nuevo. Es tarde, pero todavía no es demasiado tarde. Tú te sientes culpable, pero Dios te perdonará. ¿No quieres venir a Cristo ahora? Héctor puso la cabeza en las manos y comenzó a llorar, pero sacudía continuamente la cabeza y decía, no puedo, no puedo, deseo hacerlo, pero si lo hago sé que volveré mañana a la pandilla, no puedo hacerlo, es imposible. Le dije, Héctor, si no vienes a Cristo ahora no vas a vivir un año más. Por esta fecha, el año siguiente, estarás muerto. Van a matarte. Mi corazón rebosaba de palabras que no eran mías mientras le profetizaba. Héctor solo sacudía la cabeza. Si sucede, que suceda, Nicky, no puedo evitarlo. Estábamos sentados en la acera de la avenida Lafayette. Le pregunté si podía orar por él. Se encogió de hombros. No valdrá la pena, Nicky, estoy seguro. Me puse de pie y poniendo las manos sobre su cabeza, oré que Dios le ablandara el duro corazón para que pudiera volver a Cristo. Al terminar le estreché la mano. Huracán, espero verte al regresar, pero tengo un presentimiento de que si no vuelves a Cristo, no volveré a verte nunca jamás. La tarde siguiente partí para la California. No sabía entonces lo exacto de mi profecía.